En el corazón del barroco, cuando Roma era un hervidero de cardenales ambiciosos, artistas rivales y una iglesia empeñada en mostrar su poder a través del arte, apareció un hombre que no encajaba en ningún molde: Michelangelo Merisi da Caravaggio. Su nombre podía confundirse con el de un ángel, pero su vida era más cercana a la de un demonio errante. No fue un pintor dócil, ni un servidor obediente de su mecenas. Fue un hombre de extremos, capaz de la belleza más sublime y de la violencia más brutal. Caravaggio no pintaba para agradar, pintaba para arrebatar. Su claroscuro no era una invención estética, era un manifiesto: la luz contra la tiniebla, la gracia contra el pecado, la salvación contra la condena. Donde otros mostraban santos ideales, él ofrecía mendigos, prostitutas, jóvenes de mirada ambigua. En sus lienzos, los héroes bíblicos tienen pies descalzos y uñas sucias, porque son humanos, porque son de carne, porque sangran. Y en esa crudeza está la verdadera revelación, que lo divino se esconde en lo terrenal. Cada una de sus obras late como si estuviera recién pintada con sangre, sudor y lágrimas. La decapitación de un santo, la incredulidad de un apóstol, la sensualidad de un joven músico. Todo lo trataba con la misma intensidad, con la misma urgencia de quien no sabe si mañana estará vivo para terminar el cuadro. Porque Caravaggio vivía al borde, en tabernas, en duelos, en huidas nocturnas. Era un genio, sí, pero también un jugador, un blasfemo, un hombre que podía crear una obra maestra por la mañana y provocar una pelea a muerte por la tarde. Su vida y su arte se confunden en un único relato de sombras y resplandores. La historia de un hombre que fue amado y odiado a partes iguales, protegido por los poderosos y perseguido por la ley. La de un pintor que convirtió la pintura en teatro, el teatro en violencia y la violencia en un lenguaje estético que hoy todavía nos sacude. Hablar de Caravaggio es mirar de frente al vértigo de lo humano. Es entrar en una galería donde cada cuadro te observa como un testigo incómodo, donde la luz no acaricia, sino que hiere, donde lo bello se mezcla con lo grotesco y lo sagrado se hunde en la miseria. Es escuchar entre pinceladas el rumor de una vida breve y tempestuosa, que cambió la historia del arte para siempre. A finales del siglo XVI, Roma era un hervidero de tensiones políticas, religiosas y artísticas. La reforma protestante había sacudido los cimientos de Europa, y la Iglesia Católica, herida en su orgullo, respondía con la contrarreforma. No era solo una lucha teológica, era una batalla por el alma de millones de fieles. Y en esa guerra invisible, el arte se convirtió en un arma de propaganda. El Concilio de Trento, que se había cerrado en 1563, dejó un mandato muy claro: las imágenes debían instruir, emocionar y guiar. Nada de vaguedades intelectuales, nada de caprichos de taller. El pueblo llano, analfabeto en su mayoría, debía entender la fe a través de la vista. La pintura y la escultura ya no eran solo un lujo estético, eran sermones visuales. Cada lienzo debía golpear como un discurso inflamado en la plaza pública. Los grandes mecenas, cardenales, príncipes, órdenes religiosas, buscaban artistas capaces de dar forma a esta nueva retórica. La competencia era feroz. Talleres enteros producían imágenes devocionales que seguían los cánones del decoro y la idealización. Los santos aparecían envueltos en aureolas perfectas. Los mártires morían con expresiones dulces. Las vírgenes parecían de porcelana. Era el arte como catecismo. Hermoso, sí, pero también predecible. Y entonces, en medio de esa Roma saturada de imágenes pulcras, irrumpió Caravaggio. Su mirada no se dirigía al cielo, sino a la tierra. Sus modelos no eran ángeles incorpóreos, sino la gente que encontraba en las calles: prostitutas, mendigos, jóvenes de belleza ambigua, viejos de manos huesudas. Sus cuadros no instruían con dulzura, sacudían con violencia. Lo sagrado aparecía entre la mugre, lo divino en el rostro curtido de un campesino. Eso para muchos era una blasfemia, pero para otros, sobre todo para mecenas audaces que buscaban diferenciarse, era oro puro. Porque lo que Caravaggio hacía no era solo pintar, era traducir el mensaje de la fe a un lenguaje brutalmente humano. En un mundo donde la iglesia pedía claridad, él respondía con intensidad. Y aunque cumplía con la regla de impactar, lo hacía de una forma tan visceral que dejaba a todos sin aliento. Así se preparó el escenario: una Roma que exigía disciplina y dogma, y un pintor que ofrecía caos y verdad. Una ciudad que pedía belleza edulcorada, y un hombre que devolvía carne, sangre y sombra. Esa tensión entre norma y rebeldía sería la marca de toda la obra y la vida de Caravaggio. Michelangelo Merisi nació en 1571 en la pequeña localidad de Caravaggio, al norte de Italia, de donde tomaría su nombre. Su infancia estuvo marcada por la fragilidad.
La peste asoló Lombardía cuando apenas tenía 6 años, llevándose a gran parte de su familia. Desde temprano conoció la muerte, esa presencia silenciosa que luego impregnaría cada uno de sus lienzos. El niño que creció entre epidemias y funerales no podía ver el mundo con inocencia. Lo veía atravesado por la enfermedad, la pérdida y el miedo. Pronto encontró refugio en el arte. Fue aprendiz en el taller de Simone Petersano, un pintor manierista de Milán que había sido discípulo de Tiziano. Allí aprendió los rudimentos, preparar lienzos, mezclar pigmentos, copiar modelos clásicos. Pero Caravaggio, incluso como aprendiz, parecía impaciente. La estética manierista, con sus figuras alargadas y su idealización artificial, le resultaba ajena. Era demasiado elegante, demasiado falso. Lo suyo no iba por el camino de la gracia estilizada. Lo suyo era la crudeza de lo real. En 1592, con apenas 21 años, abandonó Lombardía y llegó a Roma. La ciudad era un torbellino de oportunidades, pero de peligros también. Un imán para jóvenes artistas que buscaban hacerse un nombre, pero también una trampa de miseria para quienes fracasaban. Caravaggio llegó casi sin nada, sobreviviendo con encargos menores, pintando frutas, flores y naturalezas muertas para talleres que explotaban la mano de obra barata de aprendices. Sus primeras obras, canastos de frutas marchitas, bodegones donde una manzana ya empieza a pudrirse, muestran esa mirada suya. Hasta en lo aparentemente bello, Caravaggio encontraba decadencia, el rastro inevitable de la corrupción del tiempo. Era un joven inquieto, de temperamento difícil, con la arrogancia de quien sabe que tiene un talento que los demás aún no alcanzan a ver. No se conformaba con pintar lo que otros pintaban. Él quería romper la superficie. Quería poner en la tela lo que veía al caminar por las calles. Los gestos toscos, la luz entrando desde una ventana estrecha, los rostros marcados por la fatiga o por el deseo. Esa Roma que lo recibió fue al mismo tiempo su escuela y su campo de batalla. Allí conoció el hambre, la enfermedad, los pleitos en tabernas, pero también a los primeros mecenas que intuyeron que aquel joven lombardo traía algo distinto. Caravaggio estaba forjando un estilo que aún no tenía nombre, pero que pronto iba a sacudir los cimientos del arte europeo. Roma era una ciudad donde el destino de un artista podía cambiar en un instante. Bastaba con un encargo afortunado, con la mirada atenta de un cardenal con influencia, para pasar de la penuria a la gloria. Caravaggio, que había estado pintando frutas y flores en talleres anónimos, estaba justo a punto de dar ese salto. Su talento comenzó a llamar la atención gracias a obras aparentemente menores pero insólitamente intensas. Jóvenes músicos con miradas ambiguas, muchachos que ofrecían cestas de frutas con una sensualidad casi peligrosa, naturalezas muertas donde cada hoja y cada uva parecían cargadas de deseo y de podredumbre al mismo tiempo. Estas piezas circularon entre coleccionistas hasta llegar a las manos correctas, las de Francesco Maria del Monte, cardenal refinado, amante de las artes y hombre con conexiones en la cúspide del poder eclesiástico. Del Monte se convirtió en su primer gran protector. Lo acogió en su palacio, le encargó obras privadas y lo introdujo en un círculo de élite, donde lo sagrado y lo mundano se mezclaban con la misma naturalidad que los lienzos del joven pintor. Fue bajo su protección que Caravaggio accedió a su primer gran encargo público, la Capilla Contarelli, en la iglesia de San Luis de los Franceses. Allí pintó las escenas de la vida de San Mateo, y fue un escándalo. El martirio de San Mateo, con su violencia brutal, no parecía una pintura sacra, sino un testigo ocular de un crimen. Los cuerpos caían como en un escenario iluminado por un solo foco. El verdugo giraba hacia el espectador como invitándolo a participar en la sangre. El San Mateo y el ángel, en su primera versión, fue rechazado. El evangelista parecía como un hombre vulgar, torpe, con pies sucios, mientras el ángel lo guiaba como a un ignorante. Demasiado humano, demasiado crudo. Caravaggio debió rehacerlo, pero incluso la segunda versión mantenía esa tensión. Lo divino no descendía desde las alturas, sino que se mezclaba con lo terreno. Esas obras lo catapultaron a la fama. Caravaggio se convirtió en el pintor del momento, buscado por iglesias y coleccionistas, odiado por colegas que lo veían como un insolente sin respeto por las reglas. Su estilo, esa luz dura que iluminaba desde la oscuridad, esos modelos sacados de las calles, rompía con siglos de idealización. Donde otros pintaban santos en éxtasis etéreo, él mostraba a hombres y mujeres al límite de su carne, y lo hacía con un realismo tan intenso que resultaba imposible mirar hacia otro lado. Pero con la fama llegó también la incomodidad. La Roma oficial quería obras que exaltaran la fe, pero Caravaggio se empeñaba en mostrar que la fe convivía con la duda, con la miseria, con la violencia, y esa obstinación iba a convertirlo en un artista imprescindible, pero también en un problema constante para sus mecenas. Si hay una palabra que resume la huella de Caravaggio en la historia del arte es claroscuro.
no porque lo hubiera inventado, sino porque lo transformó en un arma estética, un lenguaje nuevo, casi una forma de pensamiento. Antes de él, la luz en la pintura era un recurso armónico, bañaba las escenas, definía volúmenes, otorgaba cierta sensación de unidad. Con Caravaggio, la luz dejó de ser un adorno para convertirse en protagonista. Sus cuadros no se iluminaban, eran desgarrados por un rayo. La escena emergía desde la penumbra como un secreto revelado a medias, como un crimen expuesto en el momento exacto de su ejecución. El claroscuro de Caravaggio no es solo una técnica, es una metáfora de la existencia. La luz no acaricia, hiere. La oscuridad no oculta, amenaza. Los personajes parecen atrapados en un instante suspendido, sorprendidos por esa luz que viene de ninguna parte y que, sin embargo, lo decide todo. Un gesto, una mirada, un movimiento quedan fijados como en un teatro trágico. Más aún, Caravaggio eligió modelos reales, gentes de la calle. No eran cuerpos idealizados al modo renacentista, sino rostros surcados por arrugas, músculos tensos, manos endurecidas por el trabajo. Puso vírgenes con rostro de prostitutas, apóstoles con pies callosos, mártires con expresiones de miedo. Convirtió lo divino en humano, y en ese gesto revolucionó la relación entre el espectador y la obra. Por primera vez, quienes miraban un cuadro podían reconocerse en él. La radicalidad estaba en la mezcla. El contraste brutal de luz y sombra se combinaba con el realismo implacable de sus modelos. El resultado era perturbador, porque anulaba la distancia entre lo sagrado y lo profano. Una decapitación bíblica podía parecer tan reciente como una riña callejera. Un santo en oración tenía la misma vulnerabilidad que un hombre derrotado por la vida. Ese estilo, en su momento tan criticado, fue también lo que lo volvió irresistible. La gente común entendía sus cuadros porque hablaban su propio idioma, el de la carne, el del sudor, el de la violencia. Y al mismo tiempo, esa crudeza tenía una belleza devastadora, imposible de ignorar. Caravaggio había descubierto cómo capturar la vida en el instante en que se quiebra, y esa revelación cambió para siempre el rumbo del arte europeo. Caravaggio no solo era un revolucionario en el lienzo, también lo era en las calles. Su carácter explosivo, su orgullo sin medida y su desprecio por la autoridad lo convirtieron en un hombre temido y conflictivo. La Roma que lo coronaba como genio también lo conocía como un pendenciero de taberna, alguien incapaz de contener su violencia. Los documentos judiciales de la época lo mencionan una y otra vez. Caravaggio fue arrestado por portar armas sin licencia, por insultar en público, por atacar a rivales con piedras, por enfrentarse a la guardia papal. Era un hombre que respondía a la mínima provocación con golpes, y que consideraba el duelo no como un recurso excepcional, sino como parte natural de la vida diaria. Sus peleas eran tan conocidas como sus cuadros. Su temperamento era tan excesivo que parecía un eco de sus pinturas. La misma brutalidad que ponían los gestos de sus santos la desplegaba en la vida cotidiana. Así como la luz de sus lienzos partía la oscuridad en dos, él mismo parecía vivir siempre al filo entre la gloria y la ruina. El episodio más célebre ocurrió en 1606, cuando en una disputa con Ranuccio Tommasoni, un rival en el juego y en amores, Caravaggio lo mató con la espada. No fue un duelo honorable, se habló de una pelea sucia, de golpes a traición, incluso de una mutilación deliberada. El resultado fue claro, un cadáver en el suelo y una condena de muerte sobre su cabeza. Roma, que lo había aclamado, se cerró de inmediato para él. Caravaggio se convirtió en un fugitivo, obligado a dejar atrás sus encargos, sus mecenas, su vida entera. Esa huida marcó el comienzo de su leyenda negra. De Roma pasó a Nápoles, luego a Malta y después a Sicilia. En cada lugar encontraba un nuevo mecenas, pintaba obras nuevas y al mismo tiempo dejaba tras de sí un rastro de violencia, deudas y enemigos. Era como si no pudiera escapar de sí mismo. Donde quiera que iba, llevaba consigo el don de la luz y la maldición de la sombra. Caravaggio no fue el artista idealizado de los manuales, fue un hombre de carne y hueso, con la misma brutalidad que retrataban sus lienzos. Su genio y su condena eran inseparables, y esa vida en fuga, siempre marcada por la sangre, lo convertía en una figura tan fascinante como peligrosa. Pero si la vida de Caravaggio era un torbellino de violencia, sus cuadros no se quedaban atrás. Cada nueva obra parecía un desafío, una bofetada a los cánones de la época. La iglesia pedía claridad, decoro, belleza. Caravaggio respondía con crudeza, calle y cuerpos imperfectos. Uno de los casos más sonados fue la muerte de la Virgen, encargada para la iglesia carmelita de Santa María de la Scala. La escena debía ser solemne, piadosa, acorde a la devoción mariana.
Pero lo que Caravaggio pintó fue un cadáver hinchado, con los pies desnudos, rodeado de apóstoles desolados que parecían campesinos agotados. La Virgen no tenía aura celestial, no flotaba en un manto de gloria, yacía como una mujer cualquiera, vencida por la muerte. Para colmo, corría el rumor de que había usado como modelo a una prostituta hallada muerta en el Tíber. El escándalo fue tal que la obra fue rechazada de inmediato por los carmelitas, aunque pronto terminó en manos del duque de Mantua, que supo ver en ella una obra maestra. Otro episodio célebre fue el rechazo inicial del San Mateo y el Ángel, la primera versión para la Capilla Contarelli. En lugar de un evangelista sabio y sereno, Caravaggio mostró a un hombre rudo, casi analfabeto, al que un ángel debía guiar torpemente la mano como si no supiera escribir. Demasiado vulgar para representar la dignidad de un santo, dijeron los críticos. Caravaggio rehizo la obra, pero el escándalo ya estaba sembrado. Incluso en temas menos solemnes como la Virgen de Loreto, su elección de modelos escandalizaba. Allí, dos peregrinos de rodillas muestran pies sucios, desgastados por el camino, rezando ante una virgen que aparece en la puerta de una casa común. No había idealización, no había distinción entre lo sagrado y lo popular. Para algunos era una blasfemia, para otros era la fe en su expresión más auténtica. Caravaggio tenía un talento particular para incomodar. Los que lo criticaban lo acusaban de vulgaridad, de sacrilegio, de convertir la religión en un espectáculo indecoroso. Pero sus defensores lo veían como un visionario, un hombre que mostraba a los santos en su humanidad, que devolvía a la fe su conexión con la vida real. Ese choque entre rechazo y fascinación lo convirtió en un artista indispensable. Cada escándalo era también una confirmación de que nadie, absolutamente nadie, pintaba como él. Caravaggio no decoraba capillas, las sacudía, no producía cuadros, producía terremotos, y en esa tensión entre lo sublime y lo inaceptable, forjó su leyenda. Como ya habíamos dicho, el asesinato de Ranuccio Tommasoni en 1606 selló el destino de Caravaggio. Roma, que lo había encumbrado como su pintor más brillante, ahora lo condenaba como un criminal. Con una sentencia de muerte sobre su cabeza, huyó al sur, iniciando un exilio que lo llevaría por Nápoles, Malta y Sicilia. Y paradójicamente fue en ese estado de fuga donde pintó algunas de sus obras más intensas. En Nápoles encontró un público dispuesto a acogerlo. Allí pintó él 7 obras de misericordia, una composición monumental que condensa en un solo cuadro las acciones de la caridad cristiana: dar de comer, de beber, vestir al desnudo, visitar a los presos, todo enredado en un espacio abarrotado, iluminado por la luz de una virgen que aparece desde lo alto. Es un cuadro caótico y al mismo tiempo profundamente humano, como si la misericordia no fuera un ideal abstracto, sino una práctica cotidiana en las calles. De Nápoles pasó a Malta, buscando quizás protección y redención entre los caballeros de la Orden de San Juan. Allí pintó una de sus obras más sobrecogedoras, la decapitación de San Juan Bautista, que hoy aún cuelga en la concatedral de La Valeta. Es un lienzo monumental, donde la violencia se muestra sin adornos. El verdugo inclinado, el santo en el suelo, un charco de sangre que traza las letras de su firma. Fue la única vez que Caravaggio firmó un cuadro, y lo hizo en la sangre de un mártir, como si entendiera que esa imagen lo redefinía por completo. Pintor y asesino, luz y sombra, creador y criminal. Pero ni siquiera en Malta pudo escapar de sí mismo. Su temperamento volvió a estallar. Se vio envuelto en un altercado con otro caballero. Lo encarcelaron y terminó fugándose de manera casi novelesca. Desde allí huyó a Sicilia, donde pintó obras como La resurrección de Lázaro o El enterramiento de Santa Lucía, cada una marcada por una oscuridad creciente, por un dramatismo aún más crudo. En cada parada de ese exilio, Caravaggio parecía dejar una obra maestra como huella, y al mismo tiempo un nuevo escándalo, una nueva herida. Era un hombre que no podía encontrar reposo. Su vida era la de un fugitivo, pero su arte seguía creciendo, más radical, más desesperado, más intenso. La huida que debía destruirlo lo convirtió, paradójicamente, en mito. Caravaggio pintaba como quien escribe su propio epitafio, como quien sabe que la muerte lo persigue y que la única manera de dejar huella es pintar con urgencia, con violencia, con verdad. El exilio convirtió a Caravaggio en un fantasma que vagaba por el Mediterráneo, siempre perseguido por la condena de Roma, siempre marcado por el deseo de regresar. En cada ciudad dejaba una obra que deslumbraba y un conflicto que lo obligaba a huir. Nápoles, Malta, Sicilia y de nuevo Nápoles, donde pintó en 1609 un autorretrato casi desesperado: David con la cabeza de Goliat. La cabeza cortada de Goliat no era otra cosa que la suya. El verdugo y la víctima unidos en el mismo cuadro. Una confesión silenciosa, una súplica disfrazada de imagen bíblica.
En 1610, Caravaggio decidió arriesgarlo todo para obtener el perdón papal y regresar a Roma. Había enviado obras como ofrendas simbólicas, entre ellas el David con su propia cabeza, como si pintara su arrepentimiento. Desde Nápoles emprendió un viaje hacia el norte, con la esperanza de encontrarse con la gracia que lo liberara de la sentencia de muerte. Pero el destino fue cruel. En julio de ese año, en la costa de Toscana, en Porto Ercole, Caravaggio murió a los 38 años. ¿Cómo? Esa es la gran incógnita. Algunas versiones hablan de una fiebre fulminante, quizá malaria. Otras sugieren que fue atacado por enemigos, tal vez asesinado por encargo de quienes aún lo buscaban. También se ha especulado con un ajuste de cuentas de la propia Orden de Malta, que no le perdonaba la afrenta de su vida. Lo cierto es que murió como vivió, en el desorden, en la sombra, dejando más preguntas que respuestas. Sin un entierro digno, sin ceremonia, apenas un registro frío que menciona su muerte en soledad en un lugar perdido, lejos de la gloria que había conquistado. Su cuerpo nunca fue hallado con certeza, lo que alimentó aún más el mito. Caravaggio quedó suspendido entre la historia y la leyenda, como sus propios cuadros, atrapado entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Y sin embargo, su obra ya lo había inmortalizado. El hombre que había vivido como un fugitivo, que había pintado santos con rostros de mendigos y vírgenes con cuerpos de mujeres del pueblo, ya había cambiado para siempre la manera de mirar el arte. Su muerte fue prematura, pero su legado quedó sembrado en cada rincón donde la pintura se atreve a enfrentar la sombra. Caravaggio murió joven, pero no desapareció. Al contrario, su estilo se propagó como una epidemia por toda Europa. Donde quiera que había un pintor sensible a la tensión entre la luz y la oscuridad, allí se percibía su huella. El término caravallismo comenzó a usarse para describir esa pintura marcada por contrastes brutales, modelos reales y escenas que parecían más teatro que devoción. En Roma, decenas de artistas jóvenes imitaron sus composiciones. Algunos eran discípulos directos, otros apenas lo habían conocido de vista, pero todos comprendieron que había abierto un camino nuevo. Fuera de Italia, su influencia se expandió como fuego. En España, Diego Velázquez absorbió su realismo y la crudeza de sus naturalezas muertas, aunque supo darle un aire más sutil. En los Países Bajos, Rembrandt aprendió de Caravaggio el poder del claroscuro para narrar dramas íntimos y escenas religiosas cargadas de humanidad. Lo fascinante es que Caravaggio no fundó una escuela normal, ni dejó tratados ni discípulos organizados. Su herencia fue mucho más salvaje, un contagio visual, una semilla sembrada en los ojos de quienes lo admiraban o lo criticaban. Cada pintor que lo imitó tomó un fragmento distinto. La luz, el realismo, la teatralidad. Ninguno pudo capturarlo por completo, porque Caravaggio no era solo técnica, era actitud. Y así, aunque su vida fue corta y caótica, su influencia se prolongó durante siglos. De alguna forma, cada vez que el arte se atreve a mostrar lo incómodo, cada vez que la belleza se mezcla con la crudeza, cada vez que la luz atraviesa la oscuridad para iluminar lo humano, ahí está Caravaggio. Caravaggio no fue un artista que buscara la paz, ni en sus lienzos, ni en su vida. No dejó frases célebres, no escribió teorías, no intentó explicar su método. Todo lo que sabemos de él está en sus cuadros y en los rastros de violencia que dejó a su paso. Y quizá esa sea la clave de su magnetismo. Fue un hombre que habló únicamente con imágenes, imágenes que siguen interrogándonos siglos después. Mirar un cuadro suyo no es un acto pasivo, es exponerse a una tensión incómoda. Uno se siente observado por esos personajes que parecen a punto de cruzar el lienzo para entrar en nuestra vida. La sombra que él pintaba no se queda en el pasado, se extiende hacia nosotros, recordándonos que la fe, la violencia, el deseo y la fragilidad son parte de lo mismo. Hoy, en cada museo donde sus cuadros cuelgan, el tiempo parece detenerse. Sus santos y sus pecadores siguen ahí, respirando en penumbras, recordándonos que lo humano nunca es simple ni puro, sino una mezcla contradictoria de carne y espíritu, y que en esa mezcla está la belleza más incómoda y más verdadera. Caravaggio no pintó lo que debía ser, pintó lo que era, y tal vez por eso, aún hoy, sigue resultando imposible apartar la mirada. Gracias.